exhorto, amigo, a que prestes atención a las palabras de Cristo, que son para bendición. Él enseñó a salvarte del pecado original, cuando en la cruz del Calvario Él ocupó tu lugar. Cuando en la cruz del Calvario Él ocupó tu lugar. Por eso si no lo has hecho, ¿para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás. Por eso si no lo has hecho, ¿para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás. Perdonó tus pecados, sanó tu enfermedad. Jesús te salvó de muerte y te vino a prosperar, para que mientras estés en esta tierra de Dios, el mal no te toque nunca. Sos propiedad del Señor, el mal no te toque nunca. Aquí damos comienzo al programa El Predicador Callejero. ¿Para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrá. El Predicador Callejero se transmite por la 94.1 y también en directo por Facebook, todos los días viernes a partir de las 18 horas. El propósito de este programa es reivindicar a los predicadores callejeros, aquellos que predican la palabra de Dios a toda criatura, sin distinción. Este tipo de personas en muchos casos son ignotos, pero ellos han entendido que nosotros debemos de predicar el Evangelio, el amor por las almas, el amor por los perdidos, el fuego. Hay un libro bautista muy hermoso que se llama, tiene por nombre El fuego del ganador de almas. El ganador de almas es un hombre, una mujer que tiene un fuego especial de Dios. Y bueno, este programa tiende a eso. Ya pronto vamos a volver a predicar en las calles, como lo hemos hecho todo este verano pasado y parte prácticamente del invierno cuando se pudo, pero después vinieron los días muy fríos y la gente no asiste a los lugares públicos. Por esa razón, estamos a punto nuevamente de comenzar a predicar la palabra de Dios. Si usted tiene una plaza cerca donde usted vive y quiere que el predicador callejero, que somos un grupo bastante nutrido, vaya a ese lugar a predicar la palabra de Dios, usted llámenos al 11 69 31 36 53 y díganos la plaza donde usted vive, y lo único que nosotros pedimos es que la persona que nos invita a predicar en una plaza cercano a su domicilio, que comparta con nosotros ese trabajo. Tal vez su iglesia no es una iglesia evangelística, tal vez su congregación, o mejor dicho, donde usted se congrega, la iglesia es una sola, pero donde usted se congrega no es una congregación que se dedique a predicar la palabra de Dios en lugares públicos. Por eso lo invitamos a que pueda hacerlo con nosotros. ¿Y por qué tengo que hacerlo, pastor, si en mi iglesia no predican? Bueno, pero usted tiene que hacerlo porque usted un día va a dar cuenta al Señor por lo que le corresponde. La responsabilidad no está dirigida únicamente a los pastores, es una responsabilidad general. El programa nace con esa idea de reivindicar a estas personas que muchas veces les prohíben hacerlo en sus congregaciones, pero ellos lo hacen igual, porque han entendido el llamado de Dios a predicar la palabra de Dios a los inconversos, a los que no conocen al Señor. Y por demás, está decir que es una actividad espiritual que llena el corazón de las personas. Cuando uno lo practica, lo hace, el corazón de uno es lleno del poder de Dios, es renovado por el Espíritu Santo. Uno entiende que ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, estamos aquí nuevamente, me acompaña como siempre mi hermana Magalí, ella va a estar saludando a toda la audiencia, se va a presentar
y va a dar las actividades que tenemos como Iglesia Visible. Saludo a los que están del otro lado, agradecida a Dios porque un viernes más podemos estar juntamente con el pastor. Recuerden que aquellos que nos están escuchando nos pueden mandar un mensaje al 11 60 39 33 75. También nos pueden contactar a través de este número que es 11 69 31 36 53. También aquellos que todavía no tienen un lugar de congregación nos pueden visitar en Avenida Cristianía 3009, Isidro Casanova. Los días de reuniones son los miércoles a las 19:30 horas. Esos días tenemos estudio bíblico y tiempo de oración. También tenemos los sábados a las 19, domingo a las 17 horas. También los sábados tenemos escuela bíblica, que es a partir de las 4 de la tarde. También nos pueden visitar en nuestras redes sociales para que puedan escucharlos en vivo o cuando vamos a visitar algunos lugares, nos pueden visitar como Iglesia Bíblica Fundamental. Amén. Bueno, gracias a Dios por todas las cosas. También tenemos unos pedidos de oración que me llegaron hoy y vamos a estar presentándolos. Estos pedidos de oración son del penal de Magdalena. Es un penal de mujeres. Y bueno, vamos a presentar a estas personas que nos piden oración. Hay una hermana allí que se congrega con nosotros, Romina. Amén. Ella está allí privada de su libertad y está con otras varias personas. Y bueno, el propósito es que conozcan a Jesucristo. Amén. El propósito por el cual nosotros predicamos es para eso, para que las personas conozcan a Jesucristo. Y podemos dar testimonio, nosotros siendo un testimonio vivo también, podemos dar testimonio de que Jesucristo sigue salvando. Amén. Jesucristo sigue libertando a las personas, cambiando Amén. Las vidas de las personas. Y bueno, vamos a orar, el pedido de oración que tenemos es por Mónica Gutiérrez, Joana Gómez. Los vamos a anotar y los vamos a llevar al lugar de reunión. Las hermanas tienen... Todas las mañanas ellas tienen un tiempo de oración y bueno, vamos a orar por Mónica Gutiérrez, por Joana Gómez, María Gómez, Nayara Paz, Sandra Rodas, Patricia Ión, Cristina Soto, Yamila Marone y Clarisa Almeida. Vamos a estar orando por todas estas mujeres que piden oración. Queremos decirle que Dios contesta las oraciones. Amén. Pero el propósito de Dios al contestar las oraciones es para que usted, querido amigo, querida amiga, lo conozca a Él como su Salvador. Amén. El propósito de Jesús no es dar bienes a las personas, hacer milagros y sanidades, que Él también hace todo eso, lo ha hecho durante su ministerio público, pero el propósito es salvarles. Amén. Cada vez que una persona fue beneficiada por Jesús, Jesús después les dijo, vete y no peques más. El propósito de no pecar más, para no pecar más, una persona tiene que seguir a Jesús, si no es imposible no hacerlo. Amén. Pero cuando una persona recibe a Jesús y comienza a seguirlo en el camino, entonces puede tener victoria contra aquellas cosas de las cuales uno antes era un esclavo. Amén. Esclavo de la droga, esclavo del alcohol, esclavo de las concupiscencias de la carne, esclavo de la mentira, esclavo del engaño, esclavo del adulterio, esclavo de la fornicación, esclavo de tantas cosas que hemos sido. Pero cuando vino Jesús, podemos dar testimonio de que Él nos libertó. Amén. Damos gracias a Dios por todas estas cosas, agradecemos a la vasta audiencia de Amén. La predicadora y a los hermanos que nos están mirando en directo por el Facebook. Amén. Que aquellos que nos están mirando directo por el Facebook, le agradecemos que compartan con nosotros este momento. Amén. También saludo al hermano Nino, si él nos está escuchando seguramente sí, o tal vez se haya olvidado, pero bueno, le refrescamos la memoria desde aquí. Amén. Que alguno le avise que estamos al aire. Amén. Amén. También saludamos
bueno, los hermanos de la congregación, Alan Brahim, Amén. a mi esposa Silvia Ortiz, Amén. y a tantas personas que tenemos para saludar, ¿no? Amén. Sobre todo a Alan Brahim. Amén. Mi esposa me dice, es el hijo que nunca tuviste. Bueno, puede ser. Saludos para ellos. Amén. Aunque sí, saludos también para los que nos escuchan de distintos lugares. Hoy vamos a compartir un mensaje, pero este mensaje de hoy no lo vamos a dirigir a las personas inconversas. Este es un mensaje que lo quiero dar para la Iglesia de Cristo. Este es un tiempo decisivo, es un tiempo final, donde nosotros tenemos que escuchar con atención la palabra de Dios. Es un tiempo final. ¿Y por qué digo final? Porque lo dice la Biblia. Porque la Biblia muestra, ¿no es cierto?, rasgos distintivos de los últimos tiempos, y nosotros los estamos viendo cumplirse adelante de nuestros ojos, de nuestras narices. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple de manera sistemática. Hoy el hombre está completamente ajeno de la vida de Dios. No hay nada que le parezca más poco necesario que el Evangelio. Nosotros hace 20, 30 años atrás le decíamos a una persona, Jesucristo te ama, y la persona nos quedaba mirando y veíamos cómo de repente le rodaba una lágrima por sus mejillas. Hoy le decimos a la gente, Jesús te ama, es como si le dijéramos cualquier cosa. Como si le entrara por un oído y le saliera por el otro. La gente parece no tener necesidad de Dios. En los siglos pasados, es cierto, como dicen muchos, había mucha ignorancia, puede ser. La gente era menos inteligente que ahora. Es cierto, los vivos se aprovechaban a veces de la ignorancia de las personas. Había mucha superstición. La gente era muy supersticiosa, pero era muy creyente también. Hoy en la actualidad la gente es hiperinteligente. Lo vemos ante los chicos de 4 o 5 años, cómo ellos manejan los celulares, cómo entran en la computadora, y es un verdadero peligro porque tocan de todo, hacen de todo, y uno ve cómo está súper avanzado, ¿no es cierto?, el entendimiento, la inteligencia, pero es una inteligencia que no ha mejorado de ninguna manera la calidad de vida de los hombres. Hoy vivimos peor en el tiempo de los adelantos científicos, tecnológicos más grandes de la historia, en este último siglo. Los adelantos científicos más grandes de la historia, a pesar de todo eso, se vive peor que en el siglo pasado, se vive peor. En vez de colaborar, ¿no es cierto?, para la evolución del hombre, los adelantos científicos tecnológicos han servido para la involución de este. Porque si no está Dios en el asunto, todo lo que haga el hombre está mal. Todo lo que haga el hombre es nocivo. Todo lo que haga el hombre, o la mujer, o lo quien sea, es nocivo. Es en contra de las personas. Usted me dirá, sí, pero ahora se curan tal o cual enfermedades terribles, tremendas, y bueno, pero ¿quiénes acceden a esas terapias? ¿Quiénes acceden? Gente que tiene mucho dinero. ¿Los pobres tienen acceso a ello? De ninguna manera. El pobre está olvidado en el pensamiento del rico. El pobre está olvidado en el pensamiento de los dueños de este mundo. El propósito de los dueños de este mundo, el pensamiento que está en sus mentes, es la superpoblación mundial. Y ya se están esforzando para que eso no sea un problema, para eliminar, ¿no es cierto?, la población mundial, los que según ellos están de más. ¿Quiénes son los que están de más para estos dueños del mundo? ¿Quiénes son?
Y siempre son los pobres, los que tienen alguna discapacidad física. Esa gente siempre están de más. Los morochos, porque siempre esos países del África han sido invadidos, ¿no es cierto?, por guerras intestinas, guerras de afuera, guerras de adentro. El propósito es matar la superpoblación mundial. Antes se hacía por medio de las guerras, porque muchas de las guerras fueron auspiciadas con ese fin de matar gente, de eliminar la superpoblación mundial. Antes se hacían con las guerras, ahora se hacen con vacunas, con medicamentos, virus que son de laboratorio, comprobados ya, que vienen con ese mismo propósito: hacer estériles a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, y matar a los que están de más. Las personas mayores, los viejos, esas personas para el pensamiento perverso de este mundo están de más. Sobran, pero esto es todo lo que estaba escrito en la Biblia que iba a suceder. Por eso nosotros sabemos que son los peores días de la historia. Dios destruyó 2 ciudades como Sodoma y Gomorra por la degeneración, por la promiscuidad, por la pedofilia, por las violaciones, por las cosas que sucedían en ese lugar. Eran de ese orden sexual, la homosexualidad, todo ese tipo de cosas que ocurrían, y Dios destruyó esas 2 ciudades. No sé cuántos habitantes tendrían, creo tal vez 2 o 3 millones de personas. Dios las destruyó. Y dice la Biblia que en los días finales sería como en Sodoma y Gomorra. La promiscuidad. Hay una película que se llama Días de Libertad, creo que se llama, que habla de la trata de niños, la trata de personas. Todo este tipo de cosas ocurren en un mundo sin Dios, un mundo maldito. Usted me dirá: predicador, ¿y por qué pasan las cosas que pasan terribles? ¿Por qué hay maremotos? ¿Por qué hay esto? Por el pecado del hombre. La Biblia dice que el pecado es afrenta de las naciones. Antes de ir a la palabra de Dios, que va a estar en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a poner una alabanza al aire. Esa alabanza se la vamos a dedicar a toda la vasta audiencia de la predicadora. Quiero decirle que ahora aprovechen para mandarnos mensajes. Amén. Los que nos quieran mandar mensajes lo pueden hacer al 11 69 31 36 53. 11 69 31 36 53. Y también lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, que es 11 60 39 33 75. Amén. Mándenos un mensaje. Queremos saber quiénes nos escuchan. Queremos saber de algún interrogante. La hermana que nos llamó la semana pasada, Nicole, sí, estuvimos orando por la petición que ella nos hizo. Y si hay alguna persona que quiera salir al aire para decirnos una petición, lo haremos con muchísimo gusto y estaremos orando por aquello que nos pidan. Ponemos esta alabanza, la dedicamos a toda la vasta audiencia de la predicadora y ya volvemos nuevamente con su programa, El Predicador Callejero. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto, que nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano por
Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo aquí en mis ojos, en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone sus manos sobre mí si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que han brotado, veo la sangre borboteando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Gracias a Dios por la alabanza que hemos compartido, una hermosa alabanza que nos habla del Dios que es nuestra única esperanza. Amén. Dios es la única esperanza. Amén. ¿Tenías ahí unos mensajes que Amén. mandaron? Gustavo Leita pide oración por su esposa y por sus hijos. Amén. También Nico Rivera pide oración por su hijo. Bueno, también estábamos viendo que nos llamó Nicole, no pudimos contestar, pero si se permite podemos contestar ahora en el aire, pero las oraciones las tenemos guardadas. Amén. Las peticiones. Bueno, gracias a Dios por ello. Vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Y el tema que quiero compartir con ustedes es la mayordomía. Y voy a hablar de la mayordomía, que es una doctrina bíblica, 100% bíblica. Y voy a hablar de 3 aspectos de la mayordomía. Ahora cuando nos pongan la música ya vamos a estar hablando la palabra. Amén. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Esperamos que ponga la música el programador y ya vamos a empezar con la palabra. Ahí está. Amén. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice: Así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta palabra administrador o un administrador implica lo siguiente:
una persona que fue dejada al cuidado de algo. Amén. Esta palabra se puede llamar administrador o mayordomo. La palabra que se utiliza es justamente mayordomo o administrador. Alguien que fue dejado al cuidado de algo. Y nosotros somos esas personas que somos administradores de los misterios de Dios. Y dice la palabra, el versículo siguiente, que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Amén. Y queremos mirar 3 aspectos de la mayordomía como una doctrina, como una enseñanza 100% bíblica. 100% novotestamentaria. Tiene que ver también con nuestra santificación en la vida práctica, con el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. Y el primer aspecto de la mayordomía es la mayordomía del tiempo. El tiempo cronos, el tiempo del reloj. Podríamos decir acerca de la hora que corre cada vez más rápido. Se dice que por causa de los terremotos, el eje de la Tierra se habría corrido y por esa razón la rotación de la misma ya no es redonda, sino por el contrario, es romboidal. Y de esa manera pareciera como que va más rápido todavía el tiempo cronos, el tiempo del reloj, la hora. La gente dice el tiempo vuela, pareciera que va más rápido que antes. Y no es algo que parece, es realmente algo que es. Incluso está escrito en la Biblia que estas cosas pasarían, sucederían. Pero nosotros tenemos que entender que el tiempo es un don precioso de Dios, pero también es una cárcel. Porque el tiempo corre inexorablemente. Cuando queremos acordar, ya hemos dejado la niñez, pasamos a ser adultos, y cuando queremos acordar ya somos adultos mayores, y la vida pasa volando, pareciera. Nosotros como los creyentes, como administradores del tiempo, tenemos que invertir nuestro tiempo en cosas que realmente tengan provecho, en cosas provechosas, en cosas útiles, en cosas que nos sirvan. Cuán poco los creyentes invierten el tiempo en cosas provechosas, en cosas que llenen el alma, en cosas que permanezcan. La mayoría de la gente pierde el tiempo. Y decía que es una cárcel, en muchos casos, porque pasa inexorablemente. Necesitamos nosotros ser buenos administradores. Dios nos ha dejado con ese fin, de que seamos buenos administradores del tiempo. ¿Qué lugar ocupa Jesús en la escala de valores en nuestra vida? Quiero decirle a propósito que nunca Jesús ocupará otro lugar que no sea el número 1. Él no pide permiso, Él es Dios. Somos nosotros los que tenemos que rendirnos a su arbitrio, porque se trata de Dios. No estamos hablando de un caballero, como dicen algunos, se trata de Dios. Cuando le vi, dijo Juan, en el libro de Revelaciones, caí como muerto. Esa misma experiencia la pasaron otros hombres en la historia. Estamos hablando de Dios. Jesús nunca ocupará otro lugar que no sea el número 1 en su vida.
en los proyectos de vida, ¿dónde está Jesús en ellos? Yo me voy a casar dentro de un año y yo voy a comprar una quinta dentro de tanto tiempo y voy a ir para allá, me voy a ir a Brasil, me voy a ir de vacaciones a tal o cual lugar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Cuando usted no es dueño de su tiempo y usted no sabe lo que será el mañana y lo que puede suceder, son personas que no tienen en cuenta a Dios en sus proyectos de vida. El día tiene 24 horas. Una persona normal duerme 8 horas. Una persona normal trabaja 8 horas. Nos estarían quedando 8 horas. ¿En qué invertimos nosotros esas 8 horas? ¿En qué le invertimos? Si la iglesia, los creyentes, invirtieran tiempo para Dios, 1 hora de oración, 1 hora en la lectura bíblica, 1 hora en la predicación del Evangelio, nuestras reuniones serían reuniones maravillosas, porque no es que el Señor haya cambiado, es que los creyentes de la actualidad son muy indiferentes, muy pobres espiritualmente. Por eso los cultos hay que hacer cualquier cosa para que pase algo, porque no pasa nada, no se mueve el poder de Dios. Entonces se inventaron danzas cristianas y se inventaron música de tonalidades del mundo, justamente para que la gente mueva un poco el esqueleto, aplauda un poco, grite un poco. Pero espiritualidad cero, es porque los creyentes no invierten bien el tiempo, son malos administradores del tiempo. Si le diéramos tiempo al Señor, si dedicáramos tiempo al Señor, nuestras reuniones serían gloriosas, maravillosas, no nos querríamos ir nunca de ahí. El Señor estaría haciendo milagros, prodigios y maravillas, porque la reunión no se reduce a un grupo de oración, unos hermanos con buenas intenciones que se encuentran todos los días para orar. La reunión tiene que ver con todos los creyentes, tiene que ver con el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios durante toda la semana. Usted no va a venir nunca con las manos vacías cuando usted le dedique tiempo a Dios. Cuando Jesús sea el número 1 de su vida, nunca va a venir a la reunión con las manos vacías. Va a ser un hombre que va a tener para dar, para compartir. Como dice el apóstol Pablo en la reunión, en la asamblea de Corintios, que hay entre vosotros cuando reunís, hay palabra, hay profecía, hay milagros, hay esto y aquello. ¿Podríamos decir lo mismo hoy? Si la mayoría de los milagros que se hacen llamar milagros son trucos de las cámaras, no se sana a nadie, no se liberta a nadie, porque hay un ausente con aviso, y ese es el Espíritu Santo. La Biblia dice que en los tiempos finales el juicio comenzaría por la casa de Dios. El mundo espiritual está superpoblado. Ahora se necesita hombres verdaderamente de ayuno, de oración, de clamor, de búsqueda. Mujeres de la misma manera, sin exceptuar a las damas, porque la presión es tremenda, más que antes. Los días estos son los días más malos de la historia. Siendo que el tiempo del fin comenzó cuando le quitaron la vida al Cristo. El siglo malo dio comienzo cuando le quitaron la vida al Cristo. Cuando le crucificaron en la cruz, allí comenzó el tiempo del fin. Y el día malo, o el siglo malo, hoy es mucho peor por lo que mencionaba al principio.
Nunca me imaginé en estos 38 años que tengo de creyente, nunca me imaginé que en las escuelas se pensara enseñarle a los chicos que ellos son los que deben decidir, no los genitales, sino que ellos mismos son los que deben decidir si son niñas, si son niños. Nunca me imaginé, sabía, tenía una noción. Los predicadores como Gille Ávila y otros predicaban que vendría este tiempo, pero yo nunca me imaginé que sería tan terrible como ahora. La maldita ideología de género. Un arma utilizada, ingeniería utilizada para promover el gobierno del anticristo. El feminismo, el movimiento LGTB. Yo no discrimino a nadie, no tengo problemas con eso. Puedo vivir en un mundo que pasan estas cosas, porque pasan desde siempre. Pero el problema con ellos es que ellos predican su maldad. La predican, son predicadores, hacen campaña de la homosexualidad, hacen campaña de la mentira, hacen campaña de la ideología de género y tratan de introducirlo en los niños. Va a llegar un momento que los padres que tengan niños no los van a enviar más a sus colegios. La maestra para nosotros era una persona especial, era como nuestra segunda madre. Hoy la maestra enseña eso a los chicos. Escuché un niño diciendo que la maestra le enseñaba: no digas que eres nene, todavía no estás seguro. Nunca me imaginé cosas así. Todas estas cosas, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas nos muestran que son los días más malos de la historia. Es cierto, la inteligencia, la ciencia ha crecido, la tecnología ha crecido, ha aumentado, pero la calidad de vida del hombre es inferior a la de antes. Se vivía mejor antes, cuando los hombres se movilizaban con carros, con sulkis y a caballo. No sucedían los accidentes que suceden hoy en la actualidad. 6.000 argentinos mueren por año, aunque esta que les digo es una estadística vieja, tendría que revisarla nuevamente. 6.000 argentinos mueren por año por accidentes de tránsito. No conozco que alguien haya muerto porque lo atropelló un caballo. Debe haber alguno por ahí. Pero la evolución no ha sido evolución, sino involución. Son los días peores de la historia. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, capítulo 5 de Efesios, versículo 15 al 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad bien cómo andéis, no como necios. Necio quiere decir una persona sin razón. Un necio vendría a ser como un bruto, como un cuadrúpedo, como un animal de carga, que solo se vive por sus instintos. Eso sería un necio. Un hijo de Dios no puede ser un necio. Pero como la palabra está dirigida para creyentes,
me da la idea a mí, para poder decirlo, de que nosotros, aunque no podamos ser necios porque somos hijos de Dios, porque Cristo está en nuestros corazones, podríamos vivir como si lo fuéramos. ¿Y quién es el necio? El Salmo 53, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio, el bruto, el animal, vendría a ser aquel que en sus proyectos de vida no tiene en cuenta a Dios. Vendría a ser ese tipo de personas que en la escala de valores Jesús no ocupa el primer lugar. Ese vendría a ser el bruto, el animal, el que no tiene raciocinio. Nosotros los creyentes podríamos vivir como si lo fuésemos. En una oportunidad en Lucas capítulo 12, versículos 19 y 20, había un hombre que había trabajado mucho y que era un hombre próspero, rico, sus riquezas eran lícitas, las había hecho trabajando, y en una oportunidad él se sentó y comenzó a conversar con el alma. Comenzó a conversar consigo mismo, como nosotros muchas veces que conversamos con nuestra alma, conversamos con nosotros mismos. Si nos ve uno de afuera pensará que estábamos locos, pero es común el conversar con uno mismo. Y este hombre dice: alma mía, muchos bienes tienes. Destruiré estos graneros y edificaré otros más grandes y viviré del rédito que me produzca. Pero vino la respuesta divina a este hombre y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y tú quedarás por ella. El necio es la persona que no tiene en cuenta a Dios. Y la palabra en esta noche nos enseña a nosotros a ser buenos administradores de nuestro tiempo. Invierta su tiempo en la oración, invierta su tiempo en el estudio bíblico, invierta su tiempo en la predicación, no en dar un tratado, sino en predicar, presentar el plan de salvación a aquellas personas que todavía no lo conocen, ni siquiera sus parientes han escuchado todavía el plan de salvación. Ellos saben que usted es creyente porque le dice: yo voy a la iglesia, ¿querés venir? Pero eso no es presentar el plan de salvación. Yo no sé los pastores que enseñan a los hermanos. Los hermanos, cuando salimos a predicar, ellos todos saben cómo presentar el plan de salvación. Ellos no le dan un tratado y no le hablan. Al tratado lo guardan, lo tienen apretado en la mano, para cuando, después de hablarle la palabra de Dios, presentarle el plan de salvación, entregarle el tratado. El tratado no es nada más que un medio para poder hablar. Ah, porque yo lo di, lo leyó y creyó. Bueno, hay algunos casos sí, pero son los menos. Invirtamos el tiempo y nuestros cultos van a ser poderosos. Dios se va a mover en nuestras reuniones. Dios va a seguir haciendo milagros, prodigios y maravillas, porque Él nunca dijo que eso cesó. Nunca dijo. No hay ningún versículo bíblico que diga que eso cesó, que diga que era para el tiempo apostólico. No. El poder de Dios no ha cesado. Lo que ha cambiado es la iglesia, o solamente la verdadera iglesia de Cristo se sigue manejando por los mismos principios: consagración, rendición al arbitrio del Espíritu Santo. ¿Y lo demás qué son? Y bueno, no sabemos. No podemos dar un veredicto acerca de eso. Solo predicamos el Evangelio y dejamos el resultado únicamente al Cristo de la gloria. Buenos administradores de nuestro tiempo. El segundo aspecto, no me va a dar tiempo tal vez para el tercero, de la mayordomía, de lo que dice la palabra de Dios, que seamos mayordomos
administradores, el segundo aspecto que quiero hablar es el de los talentos. Usted me dirá, mire, predicador, yo soy una persona que provengo del campo y no sé ni leer ni escribir. Eso no quita que Dios le haya dado talentos. No hay un solo creyente que no haya recibido al menos un talento, al menos un don, para administrar, para enriquecer su propia vida y la vida de otros, para que sea de provecho para la iglesia, para que la iglesia sea funcional, no como la gran mayoría de las congregaciones que solamente hay 2 o 3 intérpretes, el pastor, la esposa del pastor, algunos le dicen pastora, otros ella es la presidenta de todo, la hija del pastor es la que dirige los coros, el yerno del pastor es el que presidente de jóvenes. Este tipo de congregaciones no parecen congregaciones bíblicas, parecen dinastía. Que cuando muere uno de estos, automáticamente sufre el hijo, el yerno o la hija. No se mide por talento, por sabiduría, por ciencia, por conocimiento. No. Todas estas cosas pasan en este tiempo. Todas estas cosas tienen que ver con la apostasía de los últimos tiempos. Son tiempos peligrosos. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo. El Señor nos ha dado talentos. No hay un solo creyente que no los tenga. Uno que ha nacido de Dios tiene un talento, un don para servir al Señor. ¿Está bien servir al Señor? Por supuesto que sí. Tal es así que un día estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestro servicio. No vamos a dar cuenta de los pecados. No vamos a dar cuenta de nuestra santidad. Vamos a dar cuenta del servicio que hemos efectuado, con la calidad de materiales que lo hemos hecho. Si utilizamos la sabiduría de este siglo, el psicoanálisis, la psicología, si utilizamos, ¿no es cierto?, la filosofía de este mundo, todo eso se va a quemar, va a arder como estopa en el tribunal de Cristo. Lo que va a recibir recompensa es aquello que fue edificado, sobreedificado con el material divino, porque el material divino no se quema. Oro, plata, piedras preciosas. Necesitamos nosotros entender estas cosas y ser buenos administradores de su talento. Pero el pastor no me deja. Dígale 1, 2, 100 veces, 1000 veces. Dígale que usted tiene el deseo de que siente de parte de Dios hacer tal y cual cosa. El pastor lo va a preparar. Si es un buen pastor, lo va a preparar. Si es un buen pastor, lo va a alentar. Si es un buen pastor, lo va a discipular para que usted pueda ejercer el don, el talento que Dios le ha dado. Y para que la iglesia sea enriquecida con el mismo. Hay talentos que Dios ha dado que pareciera que no existen más ya. No se ven. Pero no están fuera de servicio, amados. Necesitamos ser buenos administradores de nuestro talento. Hay algunas personas que se conforman solamente con estar en la reunión. Eso es bueno, pero no es todo. Eso es para algo. Y ese algo que mencionamos es hacer la tarea, hacer la obra de Dios. El servicio tiene que ver con la santificación en la vida práctica. Porque cuando yo sé que tengo que predicar, hermanos, cuando sé que tengo que ir a un lugar a predicar, yo estoy desde la mañana ya preparándome, orando, clamando, buscando en la palabra. Cada vez que tengo que hacer alguna tarea,
me preparo, me aparto, busco de Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos. No puedo yo agarrar un bosquejo de los cientos que pueda tener y venir y hablar. Yo necesito hablar la palabra que me da Dios. Esa palabra tiene que salir con fuerza interior. Esa palabra tiene que salir con poder, con gracia, con vida. Tiene que impactar en los corazones. Y para eso necesito dedicarme. Orar, clamar, ayunar, buscar la presencia de Dios. Decirle, Señor, ¿qué palabra tengo que compartir hoy? Es un medio de santificación, si se quiere, por la consagración en sí, por la preparación en sí. Nosotros necesitamos ser buenos administradores de los talentos, buenos mayordomos de los talentos que Dios nos ha dado. Ahí, iglesia, amado hermano, en Efesios, acá tengo Efesios cerca, no lo voy a leer, pero dice que la iglesia crece según la actividad propia de cada miembro. Reduce el crecimiento espiritual justamente a la actividad propia de cada miembro. Para eso son dados los talentos, los dones. También tienen que ver con el crecimiento. Leamos Mateo, amados hermanos, oyentes, capítulo 25, versículo 14 al 28. Son muchos versículos, pero es necesario leer. Voy a cumplir, ¿no es cierto?, con este mensaje el próximo viernes, cuando termine de hablar de la mayordomía de los talentos y la mayordomía de nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio, amados hermanos, es como la sombra. Nos sigue a todos lados. Donde vamos va Él. Y es muy importante ser un buen mayordomo de nuestro testimonio. Leo este pasaje de Mateo y ya prácticamente lo vamos a dejar aquí, pero se los voy a leer por completo. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 28. Dice, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, 5 talentos, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? ¿Sabías que ciego donde no sembré? Y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos.
Con este versículo concluimos esta noche. Con este versículo decimos, amados hermanos, la necesidad de ser buenos administradores de Dios, buenos administradores de los misterios de Dios. Que los hombres nos tengan por siervos de Dios y por administradores de los misterios divinos. Nos quedó parte de la mayordomía de los talentos y nos quedó para el próximo viernes también la mayordomía de nuestro testimonio. Con la ayuda del Señor lo estaremos compartiendo. Mi nombre es Guillermo Gardela, los saludo, los abrazo en el amor de Jesucristo y se despide también mi hermana Magalí. No, ahí está. Amén. Enzo Serrano pide oración por su papá Rodolfo, porque está internado y está de estado grave. Nosotros vamos a estar orando con las hermanas y bueno, confíen en el Señor, que el Señor sigue sanando. Saludo a la hermana Romina, a la unidad 51 y a los hermanos que faltaron saludar. Nosotros sabemos que están del otro lado. Recuerden que nos pueden escuchar los días viernes a las 18 horas, nos pueden comunicar a través del número 11 69 31 36 53. También nos pueden visitar a través de nuestras redes sociales como Iglesia Bíblica Fundamental. Nos pueden visitar como Iglesia Visible en Avenida Cristianía 3009 Isidro Casanova y el nombre para que lo puedan ubicar es Iglesia Bíblica Fundamental. Amén. Saludamos a todos en el amor de Jesucristo, gracia y paz. Amén. Tendrás, por eso si no lo has hecho, ¿para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás.